López conversó con el padre de la pequeña Olivia, esta niña de solo 2 años que murió brutalmente a los golpes por su madrastra. Recordemos que el padre estuvo privado de libertad 2 años porque había sido declarado culpable. Sin embargo, esta tarde se va a saber exactamente la sentencia a la cual se va a tener que someter su madrastra, quien sería la culpable de este brutal crimen. Carlos Alberto López, en exclusiva en la mañana, conversó con el padre de Olivia y aquí está su historia. Fue duro, fueron años muy duros de pensar en ella, de que encima de que estaba preso no podía estar con mi hija, de que mi familia estaba sufriendo, también estábamos todos mal, todos sufriendo y es una experiencia como algo que no se lo daría a nadie, ni a mi peor enemigo, te lo juro. No han sido años fáciles para este hombre. Un doble castigo, que encima te estuvieran culpando de algo que no hiciste y estar preso, estar privado de libertad, ni siquiera poder ir a ver a mi hija, que era algo que a mí lo que más me pudo haber dolido fue el estar mi hija en el hospital y no haber podido estar con ella los últimos días, que eran, por lo menos escuchar a su padre. Yo creo que era algo muy importante, que estuviera ahí con ella. Estuvo 2 años en la cárcel, tras ser detenido y luego condenado en primera instancia por haber supuestamente asesinado a su propia hija, la pequeña Olivia. Pero tras un segundo proceso judicial, su abogado Gustavo Menares logró acreditar que él nada tenía que ver en el trágico deceso de la niña, sino más bien su expareja. Paula Fernández Crespo fue la persona que, en los periodos en que se encontraba de manera exclusiva a cargo del cuidado de la menor Olivia, le propinó una golpiza, provocándole fractura de cráneo y rotura del duodeno, lesiones que le ocasionaron su muerte días después. Y justo hoy, que a las 2 de la tarde, se conocerá el tiempo que Paula Fernández Crespo pasará en prisión luego de ser declarada culpable de efectuar los golpes que costaron la vida a la inocente niña. Alexandro Silva de la Jara rompe su silencio en exclusiva con La Mañana. Que se haga justicia, sé que ya nada me va a devolver a mi hija, que ya nada me la va a devolver, ni me la va a tener conmigo, aunque sea 1 hora, ni 1 minuto, ni 1 segundo. Pero quiero que se haga justicia por ella. ¿Y qué sería para ti hacer justicia? Que la condenen por lo que hizo. Por el daño que le hizo a mi hija, a nuestra familia, a mí, a todos. Que se haga justicia. Tenía apenas 2 años y 3 meses. Ni siquiera había aprendido a hablar cuando cobardemente acallaron para siempre su voz. Lo que vemos que hay síntomas de violencia de tal brutalidad que en el fondo son adultos que golpean a los niños como si fuera un verdadero punching ball y que obviamente le provocan lesiones de tal naturaleza que finalmente son las que traen como por consecuencia la muerte. Una golpiza brutal que no se condice con su frágil cuerpecito. Los doctores constatan lesiones traumáticas, tanto abdominal como golpes en distintas partes del cuerpo. Y a lo largo de la investigación pudimos acreditar que durante ese periodo en que ambos acusados estuvieron en forma exclusiva al cuidado de la niña, se realizaron estas lesiones provocadas por los acusados, que en definitiva le ocasionaron la muerte. Tras la denuncia de los médicos del hospital, la policía lo detuvo a él y a su pareja como presuntos responsables de la golpiza. En términos criminalísticos policiales, habla de una agresión casi brutal. Y tras un largo y complejo proceso investigativo y judicial, ambos fueron condenados. El padre a cadena perpetua simple, esto es 20 años de prisión, y su pareja a 15 años y 1 día por homicidio calificado. Te amo, hijo. Vamos a seguir peleando. 2 años permaneció Alexandro Silva de la Jara en prisión. Asegura que fue un verdadero calvario. Nadie sabe eso, nadie sabe lo que yo pasé ahí. Es verdad que nadie conoce esa parte de lo que ven, que te estén acusando por algo que no hiciste y encima pierdas a tu hija, privada de libertad.
En la cárcel hay un código. Todo aquel que atenta contra un niño no es aceptado por los demás reclusos. Pero en el caso de Alexandro, los internos habrían comprendido que su situación era distinta. Por eso siempre dije que mi hija me estuvo cuidando, porque había muchos padres y yo me imagino, hasta yo me ponía en la situación de ellos, ver llegar a una persona que le estuvieran diciendo que él mató a su hija y que encima golpeó a su hija y que encima estaba ahí por eso. Yo también me he puesto en la situación de ellos y no sé cómo se ha actuado, pero tuve mucho apoyo y cuando llegué siempre con la cabeza alta y siempre con la conciencia tranquila, ¿sabes? Siempre con la verdad y firme, ¿sabes? No hay un recoveco a la duda en mi inocencia y siempre estuve ahí, no bajé la cara a nadie y estuve ahí, ¿sabes? Aunque fuera adverso la situación y todo eso, pero ahí estuve de pie y luego, claro, con 2 años fui conociendo mucha gente, me conoció mucha gente y pudo saber mi historia y siempre me dijo que luchara, que si después tuve un apoyo incondicional de mucha gente y que aún está ahí, por desgracia, privada de libertad, pero el apoyo de ellos también adentro fue fundamental. Los primeros días fueron complejos, sin saber nada de ella, solo lo que le contaban sus padres durante la visita. Fueron 9 eternos días en que casi no hubo avances, hasta que llegó ese fatídico instante en que se enteró lo que había pasado con su amada hija. No dormía, no comía, ni siquiera sabía la situación real en la que estaba mi hija, hasta que ya, imagínate, por una persona que ni conocía, vio por la tele que mi hija ya había fallecido y me lo dijo por la mañana. Para mí, ahí se me cayó el mundo, no sabía qué hacer. Ahí toqué fondo. Nadie en ese momento podía ni siquiera imaginarse lo que sentía yo de estar ahí y sin ni siquiera poder estar el último momento con mi hija. Un doble castigo, el encierro decretado por el tribunal por su presunta participación en la muerte de la niña y no haber podido siquiera asistir a su último adiós. Que a mí lo que más me pudo haber dolido fue el estar mi hija en el hospital y no haber podido estar con ella los últimos días, que eran, por lo menos, escuchar a su padre. Yo creo que era algo muy importante, que estuviera ahí con ella. Le arrebataron ese momento que podrían por lo menos haber esperado, haber hecho algo, porque la niña estuvo 9 días agonizante. Fue más duro y más terrible toda la situación. De eso ya han pasado más de 2 años. No fue nada fácil, nos confiesa. Todo estaba a cuesta arriba, más aún al ser condenado en primera instancia a 20 años de prisión. No sabe qué es lo que más le dolía. Si tener que sentarse en el mismo banquillo de los acusados con la mujer que, él estaba seguro, había asesinado a su hija, o bien ser declarado culpable de una muerte en la que él no tenía nada que ver. Las primeras veces la rabia que sentía de tenerla a mi lado y no... De saber que fue ella la que golpeó a mi hija y no poder y contenerme a mantenerme ahí, a que si iba a hacer las cosas lo iba a hacer bien, que no podía tampoco entrar a un juego, a lo mejor a algo que podía empeorar las cosas, y me contuve. Para mí era mucha rabia. Las primeras veces era algo que me consumía por dentro la rabia que sentía. ¿Nunca te dijo nada? Primera vez que me dice algo fue en la última audiencia. La primera vez que me dice algo. Quiero hacer responder. Pero mi abogado me dijo que estuviera tranquilo, que estuviera calmado, que ya era, que se va a hacer justicia. Y él siempre me dijo, o sea, vamos a hacer justicia por tu hija. Toda la alegría del reencuentro con sus raíces en Chile, tras 2 décadas viviendo en España, se acabó abruptamente. Llegó en septiembre del 2013 a Santiago, junto a su hija Olivia, su madre y su padre. 3 meses después, en diciembre, se le sumó su polola, la española Paula Fernández Crespo. Yo ya la conocí por redes sociales, por una red social,
Y al mes, nos conocimos en junio, en julio nos vimos por primera vez y ya en agosto, a finales de agosto yo me vine. Y sí, aún así seguimos manteniendo la relación por vía internet. ¿Y en tan poco tiempo decidió venirse detrás de ti? Sí. Sí, en tan poco tiempo decidió venirse detrás mío. ¿Para ti fue sorprendente eso, que dejara todo? Claro, yo creo que yo seguía mi vida con mi hija aquí, y era lo principal, era ella. Todo era en torno a ella, todo lo que yo hacía era para ella. Y claro, en un mes que nos conocimos ella tomó la decisión de venirse a Chile en diciembre. En diciembre, yo me vine en agosto del 2013, ella se vino en diciembre. ¿Qué significó para ti eso? Que realmente estaba haciendo una prueba de amor, que realmente quería estar conmigo, que realmente sentía algo fuerte por mí. Por ese amor me imagino que tú retribuiste confianza. Sí, confié y le di la confianza que no le tendría que haber dado jamás. Además que yo lo veía desde el punto de vista como madre, decía, es una profesional, tiene 2 carreras, lo veía bien, yo decía, pucha, mi hijo está feliz, volvió a sonreír, a enamorarse. Y ella tenía una actitud como así enseguida, como muy posesiva con la niña. Me llamó la atención, pero dije, bueno, nosotros la dejamos porque sería parte de esta forma que ella quiso hacer las cosas, entonces le dimos ese voto de confianza. La acogieron como una más de la familia y nunca vieron nada extraño, jamás un maltrato. Yo creo que el Alex también le dio su voto de confianza a Paula diciendo, ya, tú entras en mi casa, yo te confío a mi hija porque él estaba la mayor parte del tiempo afuera. Y fue eso, un voto de confianza que le dio a la persona que él amaba en ese momento. Desde que llegó a Chile el 2013, Alexandro Silva de la Jara vivió con su hija y su polola en la casa de su madre en Puente Alto. Pero en marzo del 2014 decidieron independizarse. Buscaron un departamento cerca del mall en que trabajaba como vendedor en la Florida y los 3 se mudaron. La ley de la vida. La niña era nuestro centro del mundo. Y eso es lo que nos va a cargar el resto de la vida. Decir, no haberla dejado partir. Pero ¿sabes qué? Yo estaba contento porque mi hijo iba a tener un departamento bonito, un lugar hermoso, iba a estar con la persona que él amaba, que había cruzado no sé cuántos kilómetros para estar con él. La primera semana una tía les ayudaba con Olivia, pero bastó que la pequeña se quedara sola con Paula Fernández para que se desencadenara la tragedia. Recuerda Alexandro cómo se fueron sucediendo los hechos. Ese día 17 de enero del 2014. Primero, la llamada a su trabajo avisándole que habían trasladado a su niñita al hospital. Paula Fernández les dijo a los especialistas que se había caído en la piscina. Me fui corriendo al hospital, llegué, la vi a ella y igual, no sé, sentía como una sensación rara, tenía como, no sé, le pregunté qué le había pasado a mi hija para variar y no me supo decir nada. Me dijo que le iba a llevar a la piscina y que se había sentido mal. Mi hija apenas me escuchó, me abrazó y se me acurrucó en mi brazo. Según lo que los médicos que atendieron el día lunes 17, señala que la trajo la mujer, Paula, por 3 vómitos según su versión y un TEC leve que se pudo constatar en el hospital. Y es dado de alta. Tras el alta a eso de la medianoche, se la llevaron de vuelta a casa. Y cuando los analgésicos dejaron de hacer efecto, la niña empeoró, por lo que hubo que llevarla nuevamente al hospital. 6 horas y media más tarde regresaron con la pequeña. Aún estaban los mismos médicos de turno y constataron que algo malo había sucedido. A las 7 de la mañana, ese médico que había atendido el día anterior a esta niña, lo llaman de manera urgente que concurra, en este caso, a la sala a la UCI pediátrica para revisar una niña que estaba, en este caso una niña pequeña de 2 años que estaba en este caso en estado bastante deplorable y que estaba siendo asistida. Y ahí logra ver que es la misma niña que había atendido el día anterior, pero las lesiones que tenía ya ese día 18 de marzo no eran atribuibles ni tampoco estaban el día anterior. Por lo tanto, se descarta que hubiese sido un diagnóstico que no se hubiese realizado con anterioridad, lo que implica que en la noche del 17 al día 18 en la mañana algo ocurrió. Aproximadamente 6-7 horas después, es decir, en la madrugada del día martes 18 la niña ingresa grave, inconsciente,
al Hospital Sotero del Río, donde los médicos constatan que aparte de las lesiones ya realizadas tenía otras. Me acuerdo que íbamos en la ambulancia y me dijo la enfermera que la mantuviera despierta, que la hablara y le decía, gordita, gordita, despierta. Yo estaba hablando con ella todo ese rato. Hasta que ya llegamos y ya después, claro, la operaron y me dijeron eso, que mi hija tenía... perforado el estómago. Tenía una rotura en el duodeno, que era a causa que la habían golpeado en el estómago. Los facultativos hicieron la denuncia ante la sospecha de maltrato y tanto el padre como su pareja fueron detenidos. No dan un relato coherente con la agresión de la menor, pero sí se estableció de que siempre estuvo al resguardo de ellos, ¿ya? Y eso... ¿Involucrar a más personas en esto? Sí, dan un pequeño relato de una familiar que el día jueves habría estado con ellos, pero la verdad es que no es concordante. Alexandro no entendía lo que estaba pasando. Él se había enterado de lo ocurrido por lo que Paula le había dicho. Le pregunté porque al principio no sabía nada. Le había dicho qué es lo que había pasado, qué es lo que tenía mi hija, que si se había tomado algo, había tomado cloro, había sacado algo y no, que ya estaba bien y que todo eso, que no, nunca me supo responder nada coherente a lo que yo le estaba preguntando. Nada que tuviera sentido, sí. Ya cuando nos detuvieron, que fue lo que le dije a mi mamá, estábamos fuera de la UCI, le dije a mi mamá que no se despegara de mi hija, que no iban, yo pensé que me iban a soltar al día siguiente, que no era algo tan grave. Le dije, mamá, quédate con ella, no te separes de ella. Ya ella nos detuvieron. ¿Qué piensas tú que pudo haber pasado por la mente de Paula? No lo sé, no me cabe en la cabeza ya. Tuve 2 años cuestionándome eso, qué fue lo que tuvo, en qué momento se atrevió a golpear a mi hija y qué estaba pasando por su cabeza, yo no sé, ¿no? Cree que su angelito, como él llama a Olivia, fue quien lo protegió en el infierno de la cárcel. 2 años encerrado y lidiando con los fantasmas de lo que había pasado y además miles de por qué que lo atormentaban. Yo creo que tenía celos de la niña, siempre tuvo celos de la niña porque era muy linda mi hija. Un indicio importante de las pestañas que se las cortó. Y un día a mí me dijo, es que se parece tanto a la madre, pero yo le dije, eso no tiene nada de malo, le dije yo, es una niña bella, y ella lo tomó como algo negativo siempre, que la niña se parecía mucho a su mamá, a la madre biológica. Y siempre tenía celo porque el Alex siempre, su prioridad era la niña. Entonces siempre estaba pendiente de la niña y cualquier cosa primero para la niña. Entonces eso yo creo que fue lo que detonó los celos enfermizos de ella, que nunca iba a poder competir con la hija de él, nunca. Yo creo que fue así como un día de furia. En una ocasión se lo dije, que la madre era súper guapa, le dije que lo más bonito que había sacado de la mamá eran los ojos, que eran ojos súper bonitos, tenía las pestañas súper largas y le dije, tiene los mismos ojos de la mamá. Y claro, a lo mejor en su momento se lo dije no se lo dije con ánimo de nada, y ella se lo habrá tomado, se lo habrá sentado mal ese comentario que le dije. Unas pestañas muy largas. Y que se las haya cortado. Si para él era duro, también para su madre, que veía tras cada visita cómo Alexandro perdía las esperanzas. Hasta antes que fuera condenado tenía esperanza. Y ahora lo veo que no tiene esperanza. Que ya no cree en nada. O sea, tendría que ocurrir un milagro. Que se produjo cuando la Corte de Apelaciones acogió el recurso de nulidad interpuesto por ambas partes. Esto dio paso a un nuevo juicio, en el que el abogado Gustavo Menares logró acreditar que, al momento en que ocurrió la fatal golpiza, Alexandro no estaba presente. Con dichos argumentos, el tribunal resolvió. Y si bien durante parte de ese lapso también se mantuvo con ellos Alexandro Silva, el tribunal estimó que la prueba rendida no conducía a establecer su participación. Cuando Olivia estaba falleciendo en el hospital y la condenada Paula Fernández Crespo la llevó de urgencia simulando que se había caído en la piscina,
Olivia, al sentir a su padre, lo abraza y arranca de Paula Fernández Crespo. Recuperaba su libertad. Se reunía una vez más con la familia, a pesar de que la más pequeña de la casa ya jamás estaría con ellos. El penúltimo día que teníamos que ir, me arrodillé aquí delante de mi gordita y le pedí a mi gordita y a Jesucristo que esta era la última pelea que queríamos tener, que esta era la última pelea que íbamos a salir con todo y con la armadura de guerrero, y todo ha salido bien. Y lo define en eso. En el último día fue como un acto de fe. Su ausencia se nota, pero solo física. Aún sienten su presencia. Siempre tuvimos la certeza que Olivia estaba ahí, que siempre estaba momento. poniendo su mano, siempre teníamos esa certeza. Que la gente que no cree en los milagros, que crea. ¿Te acuerdas que yo te decía que yo creo en los milagros? Y siempre nos hemos mantenido con fe. Una familia unida, aferrada al recuerdo de la pequeña Olivia, una niña que partió mucho antes de lo previsto de este mundo. Que Dios me la cuide y que ya nos veremos, ya estaremos juntos otra vez. Y que la amo muchísimo, la voy a amar por siempre. Y que la he hecho mucho de menos también. Hoy a las 14 horas se leerá la sentencia condenatoria que determinará el tiempo que Paula Fernández Crespo permanecerá en la cárcel por el homicidio de la pequeña Olivia. Alexandro solo pide justicia. Que la condenen por lo que hizo. Por el daño que le hizo a mi hija, a nuestra familia, a mí, a todos. Que se haga justicia. Ellos no asistirán al tribunal. Ya no quieren saber más de este doloroso proceso. Ahora para ellos solo viene la unión y el recuerdo de este inocente angelito. Bueno, ahí está la entrevista exclusiva que logra Carlos Alberto López con Alexandro Silva, el padre de esta pequeña Olivia de 2 años y 3 meses que lamentablemente murió a consecuencia de los brutales golpes que le propinó su madrastra. Recordemos que esta tarde se va a conocer exactamente la sentencia en este segundo juicio. Exacto. Porque hay que decir que Alexandro estuvo 2 años privado de libertad porque originalmente lo habían condenado a 20 años de cárcel y a la madrastra de Olivia a 15 años. Ahora se está esperando que, porque se estableció que ella había sido la culpable, la sentencia definitiva en un caso realmente brutal. 15 años de hecho están pidiendo. Bueno, para él fue muy duro, estuvo 2 años, como lo dijiste tú muy bien, Felipe, 2 años tras la reja, al final doble dolor, doble frustración también, porque mientras él estuvo estos 2 años en la cárcel, su hija fallecida, no podía ir a verla, a la mujer que le dio toda la confianza, el cuidado de su hija, el cariño también, que uno también suele dar cuando empieza relaciones nuevas, lamentablemente le quita la vida a su hija. Es una triste realidad. ¿Sabes qué nos llama la atención? El hecho de que ella hasta el último momento seguía instando en la responsabilidad de él, porque en la audiencia de juicio todavía seguía diciéndole a él que él era el golpeador y que él era el culpable. Maltratabas a tu hija, le decía. Exactamente, entonces ella todavía no acepta su responsabilidad de los hechos y de hecho ella cree que, según ella, la responsabilidad es del Inspector, padre. De las cosas que llama poderosamente la atención respecto al testimonio, sobre todo de la abuela de Olivia, la madre de Alexandro, dice relación con estos celos que habría tenido su madrastra, la madrastra de Olivia, hacia ella, porque veía reflejada en ella a su madre biológica. Bueno, voy a repetir algo, hay que respetar los dictámenes de los tribunales, en eso no hay nada que decir. Pero a mí me llama la atención que se están repitiendo en Chile casos donde los padres de repente no saben nada de nada. O sea, me llama la atención, por decir algo, ¿no? Sobre todo en este caso en que la madre de Alexandro incluso lo dice en la entrevista, que él solo vivía para su hija. Claro, justamente. Respecto a las similitudes con el caso de Molina, vuelvo a insistir en eso porque tiene muchas similitudes, demasiadas similitudes. También ahí tenemos un padre que no sabía nada y que no tiene ninguna sanción legal hasta el momento, ¿verdad? Claro, efectivamente la niña, dice la madre, la abuela, se parecía a la madre, pero la verdad es que al mirar la foto de la niña y de la propia abuela es la cara de la abuelita.
A ella se parecía, a la abuelita. No, y por otro lado, la madre está en España. Entonces, ¿por qué supuestamente la madrastra debería tenerle celos si supuestamente la niñita nunca tuvo una vinculación con la madre? La madre biológica hoy día está en Estados Unidos y nunca fue una madre muy presente en la vida de esta niñita, pero según por lo menos le contó Alexandra a Carlos López, el tema decía relación, como dice el inspector, por un parecido físico y por una cosa de tiempo también, por el tiempo que él le habría dedicado a su hija desplazando a ella en el fondo. Claro, y a propósito de eso mismo que dice el Nico y Claudio, inspector, yo creo que le agrega un ingrediente, si se quiere, o un antecedente aún más macabro a esta historia. Porque si es que efectivamente por ahí va la línea por la cual esta mujer finalmente golpeó a Olivia hasta matarla, porque también hay antecedentes que le cortó las pestañas, por ejemplo. Lo que ocurre es que no parece suficiente. Ese es el problema de fondo. Y uno lo intuye al escuchar la declaración de este señor y lo que uno ha leído de los tribunales. Pero todavía queda camino por andar. Esto todavía no está totalmente definido, aclaremos eso. Sí, hay que estar atento nomás, inspector, lamentablemente cuando uno empieza una nueva relación hay que estar muy atento de a quién uno invita a su casa y cómo le abre las puertas.